Para empezar, quiero decirles que yo les envié una serie de documentos ayer. No sé si han visto su tablón, ¿verdad? Miren, son extractos, porque no puedo pedir muchos libros, entonces son extractos. Hay que tratar de leerlos, ¿verdad? A veces en dos de esos documentos está el concepto de uno, ¿verdad? Y hay que leerlo todo para tener elementos de juicio. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es el bionaturalismo o derecho bionaturalista, derecho natural. En realidad, esto ya lo vieron ustedes, pero es parte de la filosofía del derecho y por eso lo vamos a dar, antes de entrar a otro punto, ¿verdad? Además, creo que esta semana son clases presenciales. La otra semana son clases a distancia, ¿verdad? Y de ahí viene la semana de Dolores. Todavía no. Viene la semana de Dolores y después la Semana Santa. Y nosotros tenemos nuestro examen que todavía no se ha definido. No saben. Sí, la regresa. Decían que el 1 de abril. Dice que el 1 de abril, pero no lo han publicado todavía. Yo creo que el 1 no es conveniente, porque viene una semana. A veces hay accidentes, pero hablen, pronúnciense. Sí, yo no quiero que sea el primero. Pero lo dispongo yo, por mí fueran a distancia. Pero no me permiten. Hubo gente que se hizo el nombre. Es el séptimo. Así. Sí, porque sí se presentó y la excusa fue de que no alcanzaba el salón para eso y que no había disponibilidad de salones, así que regresó a todos a su casa y le puso el examen en línea. Así. Hay que hablar también con el medio ambiente, Lita. Sí, voy a preguntar. Yo le pregunté hoy si lo puedo hacer en línea, pero me dijeron que no. El coordinador, si quieren la acompañamos todos. Lo que yo espero, entonces, vamos a ver si se puede esperar, pero me dijeron hoy que no. No, yo pedí permiso para hacerlo. Es que también somos demasiados. Son demasiados. Son más de 400. Toma el antecedente de licenciados y el salón es el todo, no alcanzan, hay más de 300 gente. Pero me tiene que decir quién fue, porque si me dice un profesor por ahí. Ahorita averiguamos. Es el séptimo. Libertad de cargo. No le di examen porque no tenía hora con ella, pero sí lo quería examinar. ¿Quiere usted el examen? Si quiere. Voy a ver si la localizo. Bueno, entonces vamos a empezar con el naturalismo. Quiero que por favor impriman su material. Ese material es de la segunda unidad, que es la que vamos a ver hoy, de la tercera y de la cuarta. Probablemente las de la quinta se lo pueden. Hay algunas de la quinta unidad, por ejemplo la hermenéutica, la jurisprudencia, eso es de la quinta unidad, así es de que puede que se los haya enviado. Véanlo con detenimiento, léanlo, identifiquen bien como
futuros abogados, empápense bien de la documentación que les envíe, manéjenla. Y eso solo se logra leyendo y dedicándose a clasificarla y todo, ¿verdad? Bueno, entonces el bionaturalismo, ustedes ya lo vieron, ¿verdad? El bionaturalismo es un sistema filosófico, ¿verdad? Pero también se han creado escuelas. Por ejemplo, se entiende como un sistema también filosófico en atribuir todas las cosas a la naturaleza, ya sea como inicio o principio de las cosas. En consecuencia puede definirse el bionaturalismo como la doctrina que considera el derecho desde el punto de vista natural. En pocas palabras, es una escuela de pensamiento para la que existe un derecho superior que es el derecho natural. ¿Y de qué está compuesto ese derecho natural? Pues está compuesto de valores, de un conjunto de valores que actúan como inspiración de sus contenidos y como guía de actuación para las decisiones. Para las decisiones que van a tomar los agentes del derecho, no cualquiera, ¿verdad? Y cuando se habla de bionaturalismo debe entenderse que se hace la referencia a todas aquellas doctrinas que tienen relación con el derecho natural, aun cuando la interpretación que de él se hace sea de muy diversa índole. Por ejemplo, si nosotros decimos, pues sí, que en un principio entre los pensadores y los filósofos se pensaba que el derecho se había adquirido por inspiración divina, pues se mantenía la idea de Dios flotando en el ambiente de las sociedades de dónde vino el derecho, ¿verdad? Y por consecuencia de dónde vino el Estado. Pero ya en el Estado es una cuestión política. Y entonces, algunos pensadores, algunos filósofos, como Aristóteles, como Cicerón, como Gallo, Ulpiano, Pablo, que eran los filósofos de la antigüedad, en la época del Imperio Romano, pues hablaban mucho de eso, especialmente los griegos. Ya después, cuando se da la Edad Media, entonces vamos a ver que es San Agustín, no sé, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Jóvenes, perdón, voy a hacer un paréntesis. Es que había una compañera que se iba a caminar, pero no sé si se quedó aquí. Entonces váyase con el licenciado, por favor. Sí. Entonces el derecho natural se dice así porque no es un derecho escrito y conlleva valores, y sobre todo el valor justicia, ¿verdad? Entonces conlleva valores. Antiguamente era la justicia, o siempre ha sido la justicia, como hemos hablado, hasta un niño de 5 años sabe qué es justicia, pues si le quitan sus juguetes, él reclama que se los devuelvan, ¿verdad? Entonces no necesitamos ser abogados, no necesitamos saber leer y escribir para intuir lo que es el derecho natural. Y el derecho natural se intuye, ¿verdad? No es descrito, no es creado por el hombre, es anterior a él. Es intrínseco a la naturaleza humana misma. Cada quien sabe lo que es la justicia, aunque no sepa hablar. Es universal, por supuesto, porque atañe a todas las naciones, todas las razas en todos los tiempos, no solo los romanos ni los griegos, también los egipcios. Y por eso es objetivo, porque se repite y se repite en cada ocasión, en cada época, en cada nación. Y es eterno, o sea, siempre va a permanecer y es inmutable. No podemos cambiar el valor de justicia por otro valor. Lo que pasa es de que modernamente, ya en la modernidad, pues se le agregó que como parte de los valores del derecho, se agregó no solo a la justicia, que ya existía como derecho natural, sino también el bien común y la certeza jurídica. Pero esos ya son términos más nuevos que lo que se conoce como justicia, ¿verdad? Así es de que esas son las características.
no es creado por el hombre, no es escrito, es intrínseco a la naturaleza humana, es universal, objetivo, eterno e inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Y está orientado a la convivencia pacífica y segura en la que impere la justicia. De eso se trata y esa es la esencia del derecho. Es donde nosotros encontramos derecho natural hoy. ¿Ustedes creen que eso ya no existe? Sí, ¿verdad? Que ya no existe. O que sí existe. A ver, en una ley, ¿en dónde lo encontraríamos? ¿Sabes? ¿Cómo? En la Constitución de la República, donde reconoce el derecho de los pueblos originarios. Sí, y en todas las garantías constitucionales, ¿verdad? En toda la parte dogmática. Ese es el derecho natural. Pero en una ley específica, por ejemplo, la creación de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, la ley orgánica de San Carlos, ¿en dónde estaríamos encontrando nosotros el derecho natural? O en cualquier ley, pues, no solo la universidad. ¿El Código Municipal? Por eso, pero ¿en qué parte del Código Municipal? ¿En qué parte de la ley orgánica de la universidad? ¿En qué parte de la ley de servicios civiles? ¿En qué parte? El código, ¿no? Sí, cabal. Le encontramos en dos considerandos, que es la parte que justifica la necesidad de crear una ley. Es donde se atienden los derechos fundamentales de la comunidad. Ahí es donde los encontramos. También en los considerandos, pero también en la parte general, en todas aquellas normas del derecho, por ejemplo, en el Código Penal, que no son coactivas, sino que son, por ejemplo, el principio de legalidad. Y eso también es parte del derecho natural, porque no se le puede juzgar a una persona por una figura delictiva que no esté contemplada en el código, ¿verdad? Y eso es un principio de legalidad que atañe a la dignidad de las personas. Por supuesto que en estos tiempos poco se atiende a eso, ¿verdad? Poco se está atendiendo, pero eso es solo una época que tendrá que pasar, va a pasar, y entonces solo va a dejar una huella negativa en la sociedad. Entonces, el naturalismo pues ha evolucionado desde la edad antigua y tiene, fundamentalmente evolucionó en el pensamiento griego. En el pensamiento griego, que luego se pasó a Roma, hacia su progresivo desarrollo, ¿verdad? No hay espacio ahí, si quiere se viene para acá. ¿Usted? ¿A usted? Aquí en la... Aquí. Bueno. Aristóteles elabora una diferenciación entre lo que es lo justo por naturaleza y lo justo por convención. Y esta distinción la aplicará a los tipos de leyes, estableciendo el antecedente del derecho natural. Así diferenciará la ley particular, la que cada pueblo se atribuye a sí mismo, de la ley común conforme a la naturaleza. Sí, lo que sucede es que cuando cae el Imperio Romano, acuérdense que del fenómeno que vino a constituir la existencia de Cristo, luego que lo contengan, y eso, la desaparición de Jesús, pues marca un capítulo en el desarrollo de toda la sociedad, ¿verdad? Algunos dicen que no existió, otros, la mayor parte, creen que sí, pero lo cierto es que eso da lugar a que surja una nueva religión, que es el cristianismo. Y pues el cristianismo lo que hace es de que llega con los emperadores y les dice, bueno, de aquí en adelante, tan digno de entrar a mi reino, eres tú como emperador, como aquel esclavo que está allá limpiando las mesas. Imagínense ustedes el impacto que eso daba en la mente de los emperadores. ¿Cómo va a ser eso que a mí me van a nivelar, a ser igual como un esclavo? En realidad los romanos tenían razón de oponerse, pues, porque no es fácil cambiar esa mentalidad.
y por el principio de igualdad, pues todos somos iguales, ¿verdad? Pero iguales en cuanto al reino de Dios. Eso no, y eso era absurdo, y entonces no, realmente la época en que ocurrió eso fue una época muy golpeante, muy difícil, muy sangrienta, ¿verdad? Y es allí donde surge precisamente la lucha de los cristianos, que después se vuelven, pues prácticamente son los que dan origen al estoicismo, a los estoicos. ¿Qué es un comportamiento estoico, jóvenes? Es lo que está haciendo yo aquí, que a pesar de que son muchos, pero vengo a dar mi clase. Sí, el comportamiento estoico es aquel que lucha contra la corriente y que no obstante las adversidades sigue trabajando, sigue haciendo y sigue en su creencia, ¿verdad? Ese es el pensamiento estoico. Y eso lo van a encontrar ustedes en todos lados, ¿verdad? En todas partes. Cicerón, por ejemplo, desarrollará una división tripartita entre el jus civile, o derecho particular de cada pueblo, el jus gentium. Ahora el jus civile tiene mucho que ver con estos jus gentium. Saben ustedes que el jus gentium es el derecho internacional, ¿verdad? Lo que después se volvió el derecho internacional, porque se había legislado el jus civile para los romanos de adentro, de las murallas de Roma, pero había que regular las relaciones con los extranjeros que llegaban. Y así fue como se creó el jus gentium, que luego se volvió el derecho internacional. Y naturales, pero estos dos tienen que hacer prácticamente lo mismo, ¿verdad? El jus gentium por la admisión de los extranjeros y la consideración de tratarlos no como esclavos, sino como personas, ¿verdad? Como ciudadanos. Y eso provenía de la justicia que establece el jus natural. Eso fue en Cicerón. Gallo, por ejemplo, distingue el jus civil, que es un derecho peculiar de cada pueblo, del jus gentium, que es un derecho establecido por la razón natural para todos los demás que no fueran parte de la comunidad romana. Culpiano recupera la denominación de jus naturale, siendo el derecho común a todos los animales. Es decir, el hecho común, él decía que el derecho natural corresponde a todos los seres vivientes, incluyendo los animales. No era solo la decisión o la división entre romanos y no romanos, sino que el derecho natural es un derecho del que gozan todos los seres vivos, y ahí se incluyen a los animales, ¿verdad? Pablo limita la clasificación al jus civile, en que cada ciudad resulta ser útil a todos o a la mayoría, ¿verdad? Y el jus naturale, el que siempre es justo. Y así se va evolucionando. Hubo filósofos de la Edad Antigua, filósofos de la Edad Media, filósofos de la Edad Moderna y filósofos de la Edad Contemporánea. En la historia universal, en todos los ámbitos, ya sea en filosofía, en el Estado, en todo, se divide más o menos en esas épocas, ¿verdad? Edad Antigua, Edad Media, Renacimiento, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Siempre van a encontrar ustedes esas etapas en la historia universal, y eso atañe a todo lo que es el conocimiento, ¿verdad? Incluso la economía también. Entonces, en la Edad Media, en esta época, se entiende el aspecto racional del derecho. Esto es muy importante, porque ¿cómo se conoce el derecho? Se puede conocer por intuición, pero también por la razón del hombre. Y aquellos como Hugo Closio, que pensaban que solo era la divinidad, él lo pensó a los
yo les dije a sus 25 o 30 años, él pensaba que el derecho natural provenía de Dios. Posteriormente, cuando ya tiene 40, 50 años, él dice, no, el conocimiento del derecho también se alcanza por el raciocinio del hombre, por la razón del hombre. Entonces ya no solo es un derecho que se mantiene etéreo ahí en el horizonte, sino que es posible conocerlo mediante razonamiento. Y entonces en la Edad Media surgen las teorías teológicas, de las que ya hemos hablado bastante, con San Agustín, que él decía que la existencia del derecho y del Estado provenía del pecado del hombre. Luego la de Santo Tomás de Aquino, que reformula la división que había hecho San Agustín. Pero algo que a mí me llama la atención, y esto es un paréntesis, es cómo es que la mujer se ha mantenido en todas esas épocas, pues porque la mujer siempre ha sido muy maltratada en todas las épocas anteriores, ¿verdad? Incluso parte de los derechos humanos surgieron para eso, para protegerla, ¿verdad? Porque en la época de los reyes sufrían muchísimo, en la época antigua también, pues como que no contaba, ¿verdad? Si quieren se levantan un segundito, aquí estoy su escritor, así, porque los veo a todos que están, yo también estoy así, pero por lo menos tengo más espacio. Pero levántense un momentito, no mucho, solo un minutito. ¿Usted con ese poncho? Como para que no tenga calor. Pero dije que se levantaran, no que platicaran. Porque si no, no salimos. Entonces la diferencia que podríamos decir que hubo entre San Agustín, por allá, siéntense por favor, entre San Agustín y Santo Tomás de Aquino es que uno creía que el Estado y el derecho pues eran resultado del pecado del hombre. Santo Tomás de Aquino no, que él ya desarrolla mejor las tesis e incluso el derecho natural, y él atribuye la aparición del Estado y también del derecho a el desarrollo social del hombre, porque el hombre, pues el individuo es un ser social. Si nosotros estamos en solitario, seguramente no vamos a poder desarrollarnos, ¿verdad? Y hasta un poco de locura nos puede dar. Necesitamos estar en constante movimiento, nuestra mente tiene que estar en constante comunicación con otras personas. Y podemos decir, en la edad moderna, pues el bionaturalismo va a experimentar un cambio radical, porque se le va a dar al conocimiento del derecho natural una función eminentemente racional. Y si Hugo Gross en un principio creía que el derecho natural era aquello que venía del bien supremo de Dios, cuando ya tiene otros años, entonces dice no, el derecho natural es producto del raciocinio del hombre, de la razón. Y eso es muy importante porque después se le va a comparar con el derecho positivo, ¿verdad? Hobbes, por ejemplo, que ya es un filósofo de la modernidad, Grocio es el primer representante de la escuela del derecho racionalista y entiende que el hombre no es solo un ser racional, sino también social, lo que lleva a explicar el origen de la sociedad civil. Hobbes, por ejemplo, define el estado de naturaleza del hombre como un estado de inseguridad, de guerra, fundamentando un pacto de división con la autoridad y
y que ese pacto tiene que ir encaminado a reivindicar los derechos de paz social y de orden. Lo que pasa es que cuando existió Thomas Hobbes, él nació en la monarquía, en el régimen monárquico, y era de lo más despótico, era tremendo. Entonces lo que él quería era que siempre se mantuviera la monarquía, porque no conocía en ese tiempo, creo que no conocía bien los caracteres de la república y de los tres poderes. Entonces quería que se mantuviera la monarquía, abogaba por eso, pero que fuera constitucional, que existiera un parlamento. John Locke defiende la idea del pacto social. Sin embargo, considera que el estado de naturaleza es vivir guiados por la razón, disponiendo de derechos innatos generados por la acción del trabajo. Pero John Locke es el que hace muchos aportes a la República y al pacto social. Acuérdense que no solo Juan Jacobo Rousseau fue el iniciador de esto, sino que, por ejemplo, Hugo Grocio, si uno mira sus escritos sobre el principio de igualdad, pues son como 7, 8 libros de unas 300 páginas cada libro. En aquel tiempo no sé cómo los escribían, si a mano o ya tenían en imprenta, pero es exageradamente grande la producción de Hugo Grocio. Hay otro, Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, tenía un estado de naturaleza caracterizado por la bondad del hombre que le permite vivir preservando su libertad de igualdad. Es a partir de la aparición de la propiedad privada cuando se generan las desigualdades y se hace necesario acudir al contrato social, pero no solo al contrato social, al control social, ¿verdad? Y se produce un modelo, y ese modelo consiste en el tránsito de los derechos naturales y de los derechos civiles hacia otro ente que va a ser el que va a proporcionar seguridad, va a proporcionar bienestar, va a proporcionar justicia. Y estos, Kant, por ejemplo, que es el filósofo de la libertad, identifica principios obtenidos directamente de la razón al margen de cualquier experiencia histórica y enfatiza el valor del principio de la libertad, configurando la libertad individual sobre la posibilidad de coexistir con la libertad de los demás. Sí, es lo que pasa con las soberanías de los países, ¿verdad? Guatemala es soberana, pero también lo es El Salvador, Honduras, Estados Unidos y todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa ahí con todas las soberanías? ¿Guatemala puede imponer su soberanía? No, no la puede imponer. Entonces hay una coexistencia pacífica de estados soberanos. Bueno, pero eso ya es derecho internacional. La diferencia entre el justnaturalismo y el justpositivismo. Esto sí es lindo, ¿qué? Acuérdense que el positivismo pues es el derecho que está puesto, es el derecho escrito, no se conoce por intuición como el derecho natural, está escrito, está impuesto, está puesto por otro órgano que es heterónomo, o sea, no es autónomo, sino es un órgano que se conoce como el Estado, en el que han participado muchas voluntades para poder llegar a ese consenso de crear un Estado, pero más que eso, de crear una ley fundamental, una constitución, que es una ley general, que les proporcione garantías a todos, les proporcione seguridad, y no que cada quien contrate su ejército, como a veces tienen en Guatemala aquí sus ejércitos particulares, ¿no? Entonces, en esa época lo que se buscaba es que todos los señores feudales abandonaran su propia guardia y confiaran su seguridad a otro ente, que es el Estado. Recuerdo que en Japón fue muy sonado eso porque tenían, creo que era la época de Shogun, cuando estaban aquellos combatientes que tenían una espada que se hacía en el harakiri, ¿cómo se llama? Los samuráis, sí. Y entonces lo que pasó fue que el Estado vino y empezó a confiscar caballos, armas
y a los mismos samuráis. Y ellos cayeron pues en la desesperación y muchos se dieron el harakiri porque ya no tenían razón de ser, de existir, porque ya no podían cuidar a un señor feudal, sino que todo ese bagaje de cosas se le confiaba al Estado. Entonces el naturalismo y el positivismo son escuelas o sistemas de pensamiento jurídico. La distinción por ahora es que el naturalismo se detiene en la propuesta de la existencia del derecho natural. O sea, cada sistema defiende lo propio. El derecho natural defiende su esencia. Y el positivismo específicamente defiende lo que es el derecho positivo, o sea, el derecho opuesto. Eso quiere decir derecho positivo, el derecho opuesto por otro, ¿verdad? La legislación. Y esto no implica que el naturalismo desconozca el derecho positivo y que el positivismo desconozca el derecho natural. Todo lo contrario, sino que cada uno se detiene en su elemento propio y lo realiza como un elemento fundamental del derecho, haciendo una sistematización jurídica alrededor suyo. De manera que nosotros no hay exclusión ahí, no son excluyentes. De manera que cuando finalmente se logró establecer las diferencias, que eran muy pocas entre uno y otro, lo que se logró fue una integración de la corriente naturalista y de la corriente positivista. También es así que cuando uno habla de los derechos humanos, el derecho natural trata el fundamento de los derechos humanos, de acuerdo con el naturalismo, es la dignidad de la persona. Ese es el fundamento de los derechos humanos, de acuerdo con la corriente naturalista. Pero de acuerdo con el positivismo, ellos no le llaman derechos humanos, ellos le llaman garantías fundamentales, que están contempladas en la Constitución. O sea, sí hay algunas diferencias. Lo que pasa es que no las notamos. Si nosotros leyendo todo el derecho y todo eso, no nos fijamos, eso solo filosóficamente se puede determinar. Entonces, no son excluyentes, como les decía, y algunas teorías naturalistas afirman que los derechos humanos se basan en aspectos biológicos, como la conveniencia para la supervivencia de la especie, en el contexto de la selección natural, de una conducta basada en empatía y el altruismo. Otras la sustentan en el orden moral y natural, y como se deriva de determinados preceptos religiosos al considerar que la conducta moral es un conjunto de prescripciones objetivamente válidas, apelando a textos religiosos, ¿verdad? Y desde el siglo XVII, como un rostro, ha cobrado nueva fuerza el naturalismo racionalista, de la mano de otros autores, por supuesto. Aquí había algo que yo quería explicarles, pero me olvidé. Ya me voy a acordar. Entonces, aquí en el naturalismo tenemos la doctrina social de la Iglesia, fundamentalmente, ¿verdad? Fundamental, pero también tenemos los principios generales del derecho y tenemos una serie de normas, las garantías constitucionales, los derechos humanos que definen. Pero actualmente hay una corriente muy fuerte que creo que empezó hace unos 10 años, que se llama neoconstitucionalismo, que se basa en extraer o en fijar el derecho natural que se encuentra en nuestras constituciones. Y ese neoconstitucionalismo ponerlo en práctica. Y ahí es donde están recogidas todas las leyes que se refieren a la protección de los derechos humanos en todas las sociedades y en todas las épocas. Entonces se llama neoconstitucionalismo. Y ahora los juristas escriben mucho sobre eso. Hay libros enteros de eso, que también tiene que ver mucho con el derecho de convencionalidad, porque la mayor parte del derecho natural se escribe en los convenios internacionales. Los convenios internacionales van a ver ustedes que todo esto es derecho natural. Todo. El derecho internacional es derecho natural fundamental. Por supuesto que está escrito, entonces es positivo porque está escrito, pero casi todo es la protección de bienes, de vidas,
de derechos, de cultura, en fin, de una serie de elementos etéreos que son abstractos, pero que adquieren una configuración concreta cuando se habla de neoconstitucionalismo. Y en el neoconstitucionalismo están como apartadas o separadas todas esas disposiciones que protegen los derechos humanos, en la mujer, en los niños, en los ancianos, en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, al medio ambiente. Hay mucho de eso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Estoy segura que nadie está poniendo atención. Pero yo igual tengo que dar la clase. Ese es mi compromiso. Si ustedes no quieren poner atención, es su problema, ¿verdad? A mí no me perjudica. Una pregunta. Los pensadores que se puso es de la edad clásica. Ah, sí. Sí, miren, estos pensadores que yo les escribí aquí, por ejemplo, hasta San Agustín y Santo Tomás de Aquino, ellos son de la antigüedad, ¿verdad? Sí. Pero cuando ya hablo de la edad moderna, Hugo Grosso, Tomás Hobbes, John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Maquiavelo incluso, entonces ellos son de lo que se llama edad moderna. Pero moderna ¿de qué siglos? Hay que ver. Más o menos del siglo XIII, XIV, XV, ¿verdad? Esa es la modernidad. Ya cuando entramos al siglo XIX, por ejemplo, siglo XVIII, XIX y XX, es lo contemporáneo, En esos segmentos es que se divide la historia universal. Gracias por la pregunta, compañero. Miren, la importancia de estudiar el derecho natural, la justicia, la moral, la ética, que poco se ve en el gremio de abogados, lamentablemente, es que cuando una disposición legal, fíjense bien, no responde a los intereses de las personas, de la sociedad que le va dirigida, entonces es un derecho legal, pero como va contra la moral de esa sociedad, la gente no la obedece. Entonces, si el derecho no es justo, tampoco es moral. Y por supuesto tampoco será legítimo. Esa es la conexión que se da entre esas ciencias. Por eso es que es importante verlas por separado y conjuntamente. No crean que solo estamos aquí hablando de la ética, porque es la ética. No, todo va conectado, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que ocurrió ahora con nuestras elecciones. ¿Qué hizo la gente? Pues vino y buscó cuál era el candidato o el partido que más se aproximaba a lo que la gente quiere, porque la gente ya quería cambiar, ya no podía soportar todo lo que se hizo, ¿verdad? Todo lo que han hecho y que quieren continuar en el poder. Entonces, ¿qué hizo? Pues buscar otra opción. ¿Por qué? Porque no hay moral en esas disposiciones, no hay ética y no son legítimas. Y si se obedecen el derecho, lo que hacen es que tergiversan o cambian el significado de las palabras o de los conceptos. Por eso es que tenemos que ver derecho natural, justicia, moral y todo eso. Lo vamos a ver ya más aplicado cuando miremos la validez de la norma y cuando veamos las teorías de la justicia. Entonces los otros filósofos son de la modernidad: Hugo Grosso, Thomas Hobbes, John Locke, Juan Jacobo Rousseau y Maquiavelo. Tienen que aprenderse esos nombres, jóvenes. Tienen que aprenderse y saber a qué época pertenecen. Eso los va a hacer más leídos. Lo que pasa es que
John Locke, por ejemplo, elevó la defensa de los derechos naturales a la categoría de principio fundamental de legitimación de un gobierno y fin básico de la sociedad civil, al basar sus ideas en el concepto de propiedad, porque la propiedad viene a ser un derecho humano, al final es un derecho humano, y lo utilizó en un sentido amplio al referirse como propiedad a un conjunto de intereses y de aspiraciones humanas. Y en un sentido restrictivo, pues alude a los bienes materiales, pero la propiedad es algo más que eso, que el simple patrimonio. Y John Locke afirmó que la propiedad es un derecho natural y que se deriva del trabajo. Además dijo que la propiedad precede al Estado y que éste no puede disponer de la propiedad de los sujetos arbitrariamente. Y otros filósofos han considerado que los derechos humanos se derivan de un derecho o valor fundamental determinado. Para muchos autores, entre los que se encuentra Samuel Pufendorf, el sistema de derechos naturales del hombre se deriva de su dignidad. Como otros como Hegel o Kant afirmaron que la libertad es fundamento de los derechos humanos y al mismo tiempo es el principal de estos. Kant, que es el filósofo de la libertad, representó la culminación de un proceso encaminado a depurar las teorías naturalistas de los elementos históricos o empíricos entendidas como exigencias de la praxis, de la razón práctica. El positivismo jurídico, pues, para averiguar los distintos significados de esta expresión o para establecer cuáles son las doctrinas centrales del positivismo jurídico que han recibido mayor adhesión entre los filósofos como Hans Kelsen, Alf Ross, Norberto Bobbio y Herbert Hart, ellos han considerado comúnmente en algún sentido o en más de algún sentido positivista que es propiamente el derecho objetivo, el derecho que es, digamos que consideran el derecho natural, pero no tanto como se basan en el derecho positivo. Pues para ellos, pues lo que existe es lo que se escribe. Y también el pensamiento de Ronald Gorky sobre el realismo jurídico. Así entonces ustedes van a ver que el derecho positivo y el derecho natural no se excluyen entre sí, sino al final hay una como simbiosis, de tal suerte de que en todas las disposiciones vamos a encontrar derecho natural y derecho positivo también. ¿Qué fue lo que hizo Hans Kelsen, jóvenes? ¿Qué nos aportó Hans Kelsen? Sí, es cierto, hizo un gran aporte. Y dice que positivismo jurídico es el nombre que le damos a la teoría jurídica que concibe únicamente como derecho, al derecho positivo, y esto es al derecho producido por actos de la voluntad del hombre. O sea que ellos consideran que el derecho positivo es el único derecho. Para Kelsen también dice que hay dos consecuencias de considerar así el positivismo jurídico: la distinción entre el derecho y la moral, como dos órdenes sociales diferentes, y la distinción consiguiente entre derecho y justicia, por entender que la justicia es el modo como la moral se proyecta en el derecho. Si se hace una ley, si es el derecho, nosotros esperamos que las normas que se aprueben en el Congreso tengan esa claridad de la justicia, porque sin eso no nos va a servir. No sería una ley que responda a nuestra moral como guatemaltecos, ni a nuestra ética. Y la idea de que todo derecho está adquirido por quienes se hayan autorizados para producir normas jurídicas debe corresponder a la exigencia política y jurídica de la previsión y de la decisión jurídica y también de la seguridad jurídica. De la seguridad jurídica se habla mucho en Guatemala. Si un inversionista quiere venir a Guatemala y resulta que después lo van a demandar por cualquier cosa, porque viene la competencia y quieren sacarlo de la competencia, pues no hay seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces nadie se anima a venir y a arriesgar su patrimonio en un país en que no se respeta la seguridad jurídica. Entonces,
¿Qué otra cosa les quería ver? También tenemos el realismo de Alf Ross, pero eso creo que lo vamos a dejar para el próximo día, porque tiene mucho calor. Hasta pronto.